Estimados amigos, un gusto estar con ustedes nuevamente en la segunda temporada de la entrevista de Energía Alterna, que va a empezar a ser difundida semanalmente por Diario Publimetro en su portal en internet. En esta primera entrevista del año quiero presentarles a un tremendo invitado. Está conmigo el abogado Daniel Gutiérrez Rivera. Daniel, un gusto tenerte en Energía Alterna. Él se tituló de abogado en la Universidad de Concepción, hizo un Master of Law en la Anglia Ruskin University en el Reino Unido, posteriormente otro diplomado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Warwick en Reino Unido también. Hizo un diplomado en Legislación Comparada y Bienes Raíces en la Universidad Central y desde entonces fue entrando en el tema de energía y recursos naturales. Hizo un diplomado en Mercado Eléctrico, Departamento de Ingeniería de la USACH, otro en Legislación de Recursos Naturales y Energía, también, en la Universidad Católica, y finalmente un diplomado en Regulación y Mercado Eléctrico en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de Santiago de Chile. Daniel, primero agradecerte el haber venido a Energía Alterna, y te invité porque recientemente publicaste un muy buen artículo en la revista de Electricidad, El desafío de integrar energías variables al sistema eléctrico. Cuéntanos un poquito qué planteas en tu artículo. Bueno, muchas gracias, Alexis, por la invitación. Es un placer poder estar en tu espacio para conversar, discutir sobre temas en materia de energía. En relación a tu pregunta, lo que yo planteo en el artículo es un poco lo que se ha venido señalando del último tiempo, que dice relación con la integración de las denominadas energías variables al sistema eléctrico nacional. Correcto. Y entendemos por energía variable básicamente la energía eólica y la energía solar, es decir, las que no están 24 horas ininterrumpidamente proveyendo energía al sistema eléctrico. ¿Y por qué yo focalizo este tema en aquello? Porque ya existen distintos instrumentos normativos que dan cuenta de que ya no hay un pie atrás, ya no hay marcha atrás en la integración de energía variable. En la Agenda de Energía, en su eje número 3, establecía que Chile debe desarrollar sus recursos propios, con especial énfasis en energía eólica y energía solar. Basta señalar que algunos han dicho que somos el Dubái de Latinoamérica, de Sudamérica, porque somos ricos en energía solar. Y efectivamente así es. Por lo tanto, tenemos que sacar ventajas comparativas de aquello. Además, Chile también suscribió recientemente en París, el Convenio Marco de Naciones Unidas con el objeto de mitigar el calentamiento global, y Chile se compromete a ese compromiso internacional a través de la promoción de energías variables, principalmente eólica solar. Por lo tanto, bajo esa perspectiva, yo planteo ahí en ese artículo la necesidad de afrontar desde el punto de vista regulatorio la incorporación de energías renovables no convencionales, energías variables, a través del proyecto de ley en actual tramitación. Así es. Señalas en el artículo, la nueva disposición legal del proyecto de ley de transmisión elimina una fuerte barrera de entrada que existía para aquellos proveedores potenciales de sistemas de almacenamiento y de servicios complementarios. ¿Qué barrera tenían estas empresas, estas industrias para poder ingresar al mercado? Claro, esa era la primera barrera que ellos tenían, que básicamente el que quería proveer un sistema de baterías, por ejemplo, las denominadas BESS, pero que actualmente no era parte del sistema coordinado, no era un coordinado, no era un incumbente, simplemente no podía proveer de esos servicios. Necesitaba estar adentro del sistema para poder hacerlo. Por lo tanto, obviamente es una fuerte barrera de entrada para alguien que simplemente se dedica a la provisión de baterías, el tener que estar ahí. Con esto, con este reconocimiento legal explícito, se elimina esa barrera y se dice, mire señor, no es necesario que usted no esté actualmente coordinado o incumbente, usted puede proveer su servicio, pero el único requisito que nosotros le exigimos es que cuando usted provee ese servicio debe estar en coordinación con el operador del sistema. Perfecto. Eso es básicamente la eliminación de esa barrera de entrada. Luego obliga tanto al operador del sistema y en este caso habilita al proveedor del servicio para que coordinen. Exactamente. Perfecto. Exactamente. Lo que no existía. Lo que no existía, por cuanto los servicios complementarios era un servicio de provisión forzosa que se daba entre los incumbentes. No existía un mercado propiamente tal, ¿ya? Era una asignación forzosa en donde el coordinador señalaba quién y de qué forma se iban a prestar los servicios. Okay. Instruía el coordinador del sistema. Luego no había un mercado abierto de proveedores, por ejemplo. Exactamente. No había un mercado abierto
por cuanto eran simplemente los coordinados, los incumbentes, a quienes se les instruía la prestación de un determinado servicio complementario, no existiendo la posibilidad de un agente externo, un proveedor externo, de poder prestar esos servicios. En la síntesis del artículo tú señalas lo siguiente: finalmente y por lo anterior, el futuro reglamento deberá contar con un tratamiento normativo, paréntesis, holístico y reglamentación flexible. Hablemos un poquito de ese concepto tan raro en términos de energía, que es holismo, el todo, y por qué los mencionas entre este paréntesis como un destacado en el fondo. Sí, mira, es súper interesante porque el tratamiento, el proyecto de ley realizó un gran avance al momento de establecer y de reconocer los sistemas de almacenamiento de energía. Y al mismo tiempo también es significativo de que el legislador establezca un mercado más dinámico de los servicios complementarios, un mercado abierto. Correcto. Eso está en la ley. Pero esa ley puede ser una ley muerta si la implementación de la misma se remite a un reglamento cuyo reglamento no sea capaz de estar a la altura de lo que señala la ley. Perfecto. Por lo tanto, el reglamento es de suma importancia. Y contestando tu pregunta, es porque servicios complementarios de almacenamiento de energía, si bien están relacionados, no son lo mismo. Porque puede haber un servicio complementario que es el almacenamiento de energía, como el caso de la batería, pero puede haber un almacenamiento de energía que no es servicio complementario, como es el caso de comercialización o arbitraje de energía. Por lo tanto, las variantes son muchas, los modelos de negocio son diversos, es muy atractivo, puede ser un mercado muy atractivo, pero por eso creo conveniente que la regulación específica no se circunscriba o no se amarre a un determinado modelo de negocio. Creo que es necesario que deje coexistir los diversos escenarios y metodologías que pueden producirse específicamente con los sistemas de almacenamiento de energía y los servicios complementarios. Perfecto, entiendo. Entonces, el holismo al que apelas es un holismo en virtud de que a nivel de reglamento por lo menos exista la flexibilidad posible para que todos los actores que quieran entrar en el sistema puedan hacerlo. Exactamente, sin perjuicio de que exista una remuneración clara, pero a modo de ejemplo, perfectamente puede operar el mercado libre, puede operar la provisión forzosa y puede operar un modelo sui generis. Por ejemplo, puede perfectamente operar el modelo libre en el sentido de que el operador llame a una licitación pública con respecto a los servicios complementarios. Ya. Podría perfectamente llamar a una licitación pública, se lo adjudica al mejor postor. O también, y en virtud de la ley, el operador o el coordinador del sistema también podrá designar una asignación directa bajo los requerimientos y criterios que se establezcan en el procedimiento. Entonces, existen distintos modelos también. E incluso un modelo también atractivo, ya de un almacenamiento más grande, más general, podría darse al momento de la expansión del sistema de transmisión. Es decir, en vez de establecer una obra nueva o una obra de ampliación, podemos establecer un sistema de almacenamiento de energía. Eso traería numerosos beneficios por cuanto el costo sistémico sería menor que el de efectivamente construir una obra nueva. Entonces, por eso te digo que hay distintos escenarios y distintas alternativas para las distintas magnitudes, porque una batería eventualmente puede tener una capacidad para 8 megawatts, una batería chica, pero un almacenamiento complejo, grande, de bombeo, puede tener una capacidad superior y para ellos puede ser mucho más atractivo quizás también poder participar de este proceso de la expansión del sistema troncal. En vez de una obra nueva, insisto, una obra o un sistema de almacenamiento de energía. Perfecto. Vamos a traducir un poquito para los telespectadores cómo impacta esta mera modificación de conceptos que estamos hablando en términos de la utilidad para ellos como consumidor final, y estoy hablando a nivel doméstico como primera idea, después podemos pasar a nivel industrial, pero a nivel doméstico. ¿Cómo lo va a impactar el que la ley permita estas cosas? Claro, la ley va a impactar en el sentido de que la implementación de esta modificación, particularmente del sistema de almacenamiento y servicios complementarios, responde a lo que hablábamos primero, la integración de energías variables. Correcto. Y la integración de energías variables también responde al fenómeno de desconcentrar el mercado. Acá no es ninguna novedad, el mercado chileno recién ahora está dejando de ser un mercado concentrado, en donde hay mucha mayor competencia, producto de modificaciones que ha impulsado el Poder Ejecutivo, principalmente a través del proceso de licitación de suministro de clientes regulados. Correcto. Pero respondiendo a tu pregunta, el cliente final o el cliente regulado se va a ver beneficiado por cuanto va a haber mayor competencia,
y por lo tanto, al haber mayor competencia, los precios finales o las tarifas finales tenderían a la baja. Ya estamos un poco en eso, Daniel, de una tendencia a la baja. Sí, estamos en una tendencia a la baja por otro camino, por así decirlo, en otro carril, que ha sido, yo creo, el hecho de que los resultados de las licitaciones de suministro, principalmente la segunda del 2015, Correcto, establecen ya una realidad fáctica indiscutible. Es decir, las energías renovables no convencionales, incluidas las variables, ya no son competitivas en los papers, ni en los foros, ni en la academia, sino en la adjudicación de contratos. Y eso queda reflejado en que el precio promedio fue de $80 megawatt, un precio absolutamente, ostensiblemente inferior a las otras licitaciones. Entonces, hay un ejemplo concreto de que eso está siendo así. Había un dato de Acera, me parece, de que por cada dólar que nos ahorrábamos en las licitaciones eran 250 millones de dólares para el país de ahorro en general. Claro, o sea, es un ahorro, como tú bien señalas, hay un ahorro sistémico. Exacto. Hay un ahorro sistémico y que invariablemente eso se va a traducir tarde o temprano en las tarifas. Hay que recordarle a la audiencia que los procesos licitatorios van adelantados en el tiempo, es decir, en lo que se adjudica hoy día, la tarifa se verá reflejada en unos años más, no inmediatamente. No inmediatamente. Pero sí, esa es la tendencia. Y en el fondo lo que queremos transmitirle a usted, y por eso invitamos a Daniel, es que al final del día, toda esta discusión respecto al problema energético chileno, cómo es la matriz, si entran o no entran estas nuevas tecnologías de generación de energía, se ve reflejado, en duro, digamos, en documentos legales, en el fondo en normativas. Sí. Y ese es el punto, que la normativa, si no da el ancho para reflejar lo que el país quiere, nos quedamos cojos en la última parte de la implementación y desarrollo de lo que estamos Exactamente, Alexis. Y si tú te fijas, esto es transversal, de todos los segmentos y de todos los sectores, ya están llanos y abiertos a decir, mira, bienvenida a la integración sistémica de las energías variables, ¿ya? De las energías renovables no convencionales. Y los instrumentos legislativos propicios para integrar eso es lo que estamos precisamente hablando hoy día. Sistemas de almacenamiento y servicios complementarios. Ahora, yendo justamente a cómo ha estado el avance legislativo en esto, el año pasado, ¿qué nivel de avance tuvimos en la legislación y en qué pie estamos hoy, en este minuto? Vamos a entrar al nuevo periodo en marzo, ¿no? Sí. Mira, desde el punto de vista legislativo sí hubo grandes avances. El año 2015 fue un año bastante dinámico, bastante movido en materia energética. Creo que hay un hecho relevante desde el punto de vista legislativo, pero junto con otro. Desde el punto de vista legislativo, en agosto está el ingreso del proyecto de ley que establece nuevos sistemas de transmisión y que crea un coordinador independiente del Sistema Eléctrico Nacional. Pero junto con aquello que está en actual tramitación, se espera que salga en abril, mayo. Pero junto con eso, Alexis, a mí también me gustaría resaltar que existieron hechos relevantes en el 2015 que marcaron la pauta y seguramente van a ser guía para el 2016. El primero es que finalmente se aprobó a través de decreto en abril la interconexión del sistema interconectado central con el sistema interconectado del Norte Grande. A nivel de legislación, todavía no se conectan. Exactamente, a nivel legislativo. Esto fue un anhelo de varias administraciones anteriores que por distintos motivos, principalmente legales, se vieron truncados. Esto va a traer varios beneficios desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de seguridad, y también volvemos un poco a lo anterior. El tener o el contar con un sistema mucho más holgado, mucho más robusto, va a facilitar la transmisión y principalmente va a permitir que nuevos actores, nuevos proveedores de energía, nuevos generadores puedan inyectar esta energía en un sistema mucho más robusto y una vez más eso va a aportar mayor competencia y se tendería a la baja de los precios. A tu juicio, viendo el nivel de la actual discusión legislativa, sí, ¿cuáles son las principales fortalezas que esta nueva legislación en genérico tienen y en qué áreas debería avanzarse más respecto particularmente a las energías renovables no convencionales? Bueno, dentro de las fortalezas, creo yo que en primer término, junto con el actual proyecto de ley de transmisión, las modificaciones que se hicieron a la Ley General de Servicios Eléctricos en enero del año pasado, tendientes a facilitar la competencia en la licitación de suministro, ya son un gran avance. Recordemos que
uno de los resultados de la licitación de suministro del 2015, la segunda, fue que precisamente las energías renovables no convencionales se hicieron mucho más competitivas por cuanto podían participar por bloque horario. Entonces eso fue una modificación sustancial que facilitó y permitió la integración y la promoción de las energías renovables no convencionales. Eso desde el punto de vista de la licitación. Pero respondiendo a tu pregunta desde el punto de vista del actual proyecto de ley de transmisión, yo también tiendo a pensar que sí se facilita. Se facilita en términos generales la competencia. Okay. Y dentro de la competencia también se facilita la energía renovable no convencional, desde mi perspectiva, bajo dos prismas importantes. Uno sería los denominados polos de desarrollo y el otro se denomina el acceso abierto, que yo llamo universal. Eso es sumamente importante. El acceso abierto antes estaba circunscrito solamente al sistema el llamado troncal y su transmisión, ahora se extiende al adicional, que ahora se va a llamar dedicado. A tu juicio, porque esto que acabas de mencionar justamente se relaciona con una entrevista que hice en diciembre del año pasado a Sara Larraín, sí, de Chile Sustentable, y ella realizó en el programa y también a través de las redes sociales una fuerte crítica a la ley de transmisión en trámite. ¿Qué opinas respecto a esa crítica? ¿Qué es lo que está planteando Sara que tiene sustento duro desde el punto de vista jurídico, porque esa es la mirada, y qué otros aspectos de lo que señala no están tan bien planteados? Mira, el punto de Sara es muy legítimo y respetable. Lo que yo tiendo a pensar que ella señala es que el Estado un poco facilita el camino a los empresarios para la ejecución de sus proyectos y que en definitiva no hay una retribución por parte de estos empresarios a los ciudadanos que tenemos que pagar las cuentas. Es decir, es como que el Estado facilita el camino a los empresarios. Yo no lo miro de esa perspectiva. Al contrario, creo que este proyecto de ley establece un piso mínimo con que el Estado debiese participar o involucrarse en este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque lo que plantea el proyecto es que el Estado va a proponer una faja de uso común, ¿ya? Por lo tanto, aquí no se está permitiendo que el empresario sea que en forma unilateral establezca por dónde pasa su trazado, sino más bien el Estado con una visión a largo plazo, velando por el bien común. Entonces yo lo miro de esa perspectiva. Veo con buenos ojos que el Estado participe, no lo veo que el Estado le facilite la acción al empresario. Perdón, porque el Estado no participaba. Porque efectivamente el Estado no participaba. Y recordemos, Alexis, que el interés individual del empresario, su interés legítimo, no necesariamente coincide con un interés colectivo. Y no tiene por qué coincidir necesariamente. Exactamente, no tiene por qué coincidir necesariamente. Por lo tanto, la rentabilidad de un trazado, eso lo define el empresario de acuerdo a su rentabilidad económica, ¿ya? Que, insisto, no necesariamente coincide con el interés colectivo. Pero ahora con la participación del Estado, se supone, es de esperar, que el Estado, con una visión de bien común, va a poder conciliar los intereses de ese empresario, pero también de la sociedad toda. Por lo tanto, yo no miro con malos ojos este proyecto en donde el Estado tenga una participación, e insisto, creo que es el piso mínimo del Estado en cuanto a la participación de este tipo de proyectos de esta envergadura. Volvemos en un momento más en esta primera entrevista de Energía Alterna. En la entrevista de Energía Alterna estamos con el abogado Daniel Gutiérrez Rivera, especialista en temas de energía y recursos naturales. Daniel, nos habíamos quedado con este análisis de la crítica de Sara Larraín y Chile Sustentable a la nueva ley de transmisión, y una de las cosas que ella señaló en esa crítica fue que los polos de desarrollo energético eran en realidad áreas de sacrificio. La imagen es muy fuerte y me gustaría escuchar tu opinión desde el punto de vista jurídico al respecto. Yo desde el punto de vista, y lo señalé antes, creo que los polos de desarrollo van en el sentido, en la línea de poder promover o incentivar mayor competencia, pero principalmente con generadores pequeños. Perdón, quiero hacer el énfasis en eso, porque
si es el polo de desarrollo, se entrega como una coordinación de pequeños actores, efectivamente mi impresión a priori es que no afecta las cuencas o no afecta los lugares donde se declaran polo de desarrollo. Pero no es lo mismo si en ese lugar se quiere instalar una mega represa. Correcto, correcto. Estoy de acuerdo con ese análisis, pero creo que la idea que debiese primar, y entiendo que el espíritu del proyecto de ley es ese, es poder potenciar al pequeño generador. Principalmente, ¿por qué? Porque ese pequeño generador antes tenía dificultades para poder inyectar su energía. ¿Por qué? Porque estaba lejos de la carretera pública, por así decirlo, del troncal en la subtransmisión que era el servicio público, el acceso abierto. Entonces, y ese pequeño generador a veces tampoco tenía espaldas financieras para poder construir su propia línea de transmisión, su denominada línea de transmisión adicional. Por lo tanto, entiendo que el espíritu del proyecto de ley es poder promover, potenciar al pequeño generador. Perfecto. Al pequeño generador. Ahora, te quiero preguntar como un caso hipotético. En Chile sabemos que los derechos de agua los tiene casi en la totalidad una pura empresa, Enel hoy día Italia, por haber adquirido a la española. ¿Qué pasaría en el caso? Porque hay problemas que veo de fondo. Una persona que vive en Aysén, al lado de un arroyo que tiene los derechos de agua inscritos, no puede hacer uso legalmente de ese recurso para generar en paso con una pequeña mini hidro energía, ni a nivel doméstico. Tal vez la legislación tenga que avanzar un poco más allá y llegar a tocar ese tema, porque en el fondo si me dicen, mire, vamos a promover mini hidro en Chile, y resulta que el 80%, por decir un número, de todos los pequeños cauces están inscritos a nombre de un puro propietario. ¿Qué estamos promoviendo? Estamos dándole el beneficio nuevamente a ese gran propietario. Claro. Sí, bueno, ese es un tema que se ha tratado. El gobierno ha señalado que quiere promover la mini hidro, las mini hidro en general, sobre todo del sur de Chile. Exacto. Y claramente la legislación tiene que ir de acuerdo a los nuevos requerimientos. Hay un proyecto de ley también en curso, pero coincido que la regulación tiene que ser firme en el sentido de proteger a los titulares que tienen derechos de agua, pero al mismo tiempo castigar su uso ineficiente. Muy interesante. Porque considero que si uno es titular de un derecho de agua y no lo utiliza, otro tiene todo el legítimo derecho de poder aspirar a la utilización de aquello. ¿Eso no está hoy día en la legislación? Eso no está hoy día en la legislación y por lo tanto creo, a título personal, que los cambios legislativos debiesen ir en esa línea. Es decir, castigar lo que nosotros denominamos en la línea adicional, castigar la capacidad ociosa, en este caso, castigar el uso ineficiente o el no uso de los derechos de agua. Eso necesariamente significaría, porque es una pregunta inmediata, menoscabar el derecho de propiedad, o podría ser, por ejemplo, la posibilidad de que si no está en explotación el curso de agua, porque la empresa en ese minuto no ha llegado, la propietaria de los derechos, a algún acuerdo para que se explote, el propietario local podría hacer uso de eso pagando un fee, por ejemplo. Mira, estoy poniendo un ejemplo, porque mi problema con esto es cómo concilias eso con el derecho de propiedad. Sí, correcto. Cabe señalar que actualmente, Alexis, lo que establece la legislación y la modificación que se hizo el 2005 establece que por el no uso del derecho de agua tú tienes que pagar una patente. El no pago de patente, en teoría, conllevaría a que te pueden rematar el derecho, ¿ya? Y por lo tanto tú lo puedes perder. Pero hasta el día de hoy no se ha rematado ningún derecho por no pago. ¿Y cuánta cantidad de cursos están sin explotación? Exactamente, por distintas razones burocráticas. Luego, la ley misma que opera actualmente no se está aplicando como debería aplicarse. Correcto, ya, correcto. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta y reafirmando el punto, creo que la modificación legal tendría que ir en la línea de castigar el uso ineficiente, o establecer un tiempo prolongado por el uso concesional del derecho de aguas. Perfecto. En el fondo, sin menoscabar la propiedad, vamos a tener que poner un coto a porque es una apropiación jurídica, no es una apropiación formal. Entonces yo entiendo y he conversado con gente que tiene arroyo o curso y no los puede explotar legalmente. Claro. Podría poner un pequeño molino y generar para la casa seguramente, pero no es legal. Sí. Y lo podrían demandar incluso, ¿ya?
Eso es algo que desde el punto de vista ético y desde el punto de vista, yo no sé si el concepto es realmente jurídico formal, pero en términos de justicia no parece ser justo que el que vive ahí, en el lugar, no tenga posibilidad de explotar el recurso mínimamente para aprovecharlo a nivel doméstico. Estoy planteando así. Sí. No Sí. parece justo. Concuerdo. Tú tuviste la oportunidad de estudiar en Inglaterra, como vimos. ¿Qué opinas de la calidad de nuestra legislación en términos de energía a nivel comparado con Europa, por ejemplo, Alemania o España? Bueno, la legislación chilena desde el punto de vista de la normativa eléctrica fue pionera en su época, por cuanto estableció, en base también a la Constitución del 80, que estableció un rol subsidiario del Estado, entregó en manos de los privados básicamente todos los segmentos de la industria, es decir, la generación, la transmisión y la distribución. Eso en otras legislaciones fue seguido por algunas otras legislaciones, pero las legislaciones se van adecuando, ¿no? Okay. Y en muchas legislaciones que siguieron el modelo chileno, luego lo han ido adecuando de acuerdo a los nuevos requerimientos. En términos conceptuales, la ley es una ley técnica hecha más bien por ingenieros, por ingenieros eléctricos, quizás no tanto por abogados en su minuto. Es una ley que no contempló, por ejemplo, que se otorgase concesión eléctrica a otras energías aparte de la hidroeléctrica. Así es. Propiamente, seguramente porque el año 1982 el desarrollo de las energías variables renovables no existía, o variables. Es una ley que estableció un sistema de transmisión bastante oscuro, bastante opaco, y que recién fue formulado o reformulado el año 2004 con la denominada Ley Corta 1. Correcto. Y ahora con el nuevo proceso legislativo. Creo que es una ley que ha sido objeto de modificaciones, pero sin lugar a dudas que esta actual modificación es la más trascendente en su historia. Y seguramente entonces, a nivel de calidad y de legislaciones comparadas, nosotros nuevamente vamos a ser pioneros con esto. Sí, pero en algunas cosas, por ejemplo, estamos emulando a legislaciones más desarrolladas como la española o la británica, precisamente en el tema de almacenamiento de energía y servicios complementarios. Perfecto, lo que vimos al principio. Sí, ahí hay una tendencia a emular, a imitar a legislaciones más avanzadas. A propósito de España, ¿qué opinas del llamado impuesto al sol que se aprobó el año pasado en España? Y si tienes la impresión de que en Chile pueda llegar a aplicarse un impuesto similar, producto de ciertos lobbies o alguna intención. Yo escuché, lo señalé en algún minuto en los medios, a un subsecretario decir que sería bueno pensar en Chile también en un impuesto al sol. Entonces te pregunto abiertamente. Mira, eso es un tema sumamente interesante. Dice relación, algunos lo señalan con si es que efectivamente las energías renovables no convencionales tienen costos o no, o externalizar las internalidades. Expliquémoslo. Claro, mucha gente señala que las energías renovables no convencionales son buenas, son amigables con el medio ambiente, le hacen bien, promueven la competencia, pero en definitiva nadie se hace cargo mucho de los costos de estas energías renovables. ¿Cuáles son esos costos? Entonces, los costos de las energías renovables no convencionales, ante la pregunta si hay costo o no, claramente hay costo. Sí. Hay costo. ¿Qué costos? Bueno, la energía eólica tiene costos, las hélices tienen costos ambientales, tienen costos de invasión territorial, la hidráulica también. Entonces, lo interesante es tratar de poder cuantificar esos costos. Okay. Y al momento de cuantificar esos costos, existen distintas alternativas, ¿ya? Alguna de las alternativas es, por ejemplo, establecer algún tipo de gravamen o algún tipo de impuesto, ¿ya? Pero ahí hay que tratar de ver cuál es la mejor alternativa, porque sería injusto imponer o traspasar ese costo al consumidor final. ¿Por qué? Porque yo, a título personal, castigaría más bien
no, yo no le pondría impuesto al sol, tú me preguntaste el impuesto al sol. Así es el nombre claro, en España. Claro, yo en realidad dentro de la internalizar las externalidades de las energías variables, yo en primer término impondría impuesto al que contamina, ¿ya? Okay. Al que contamina. Habría una neutralidad tecnológica al que contamina, pero en términos amplios. Genérico. Genérico, ¿ya? Ahora, si eso puede ser un impuesto al sol, bueno, si contamina, pero si puede ser un impuesto al eólico, si contamina, lo veo desde ese punto de vista, desde el punto de vista de internalizar las externalidades de las energías variables. Pasa que si a una persona cualquiera le dicen, y por eso la fuerza del concepto impuesto al sol, le van a cobrar por el sol. Es como decirle, le van a cobrar por el aire. Digamos de paso que en Chile se cobra por el aire. Los impuestos que tenemos, entre otras cosas, son por problema de contaminación. Así que hay un pago ahí que está referido a cobrar por el uso del aire. O por la contaminación del aire, que lo está planteando para ser más estricto. Pero es muy fuerte del punto de vista de una persona que le digan, sabe que alguien, el Estado, no sé quién, le va a cobrar por el sol. Yo no creo que una legislación de esa naturaleza, desde el punto de vista de simplemente presentar como un impuesto más las cosas al consumidor final, pueda ser aceptado en el Chile actual. Sí, tiendo a pensar lo mismo. Creo que sería un poco impresentable. Es impresentable. Sí. O sea, mi sensación a priori es que, yendo a los fundamentos del derecho, hablemos del reparto de tierra o de la apropiación y el uso de la tierra. Estoy con Schmitt ahí. Nomos, etc. El derecho primario sobre las cosas que puedo ejercer derecho, que son estas cosas sólidas, no se ejerció nunca en el mar, no operaba en el mar era libre. Hoy día no, pero en un inicio de la legislación, estoy hablando de Roma, Grecia y antes incluso, el mar no era propiedad de alguien en particular y todos podían hacer uso del mar. Y el aire era lo mismo. Pero hemos ido avanzando a cierto tipo de legislaciones que le ponen costos y alguien paga por el uso de estas cosas que son teóricamente libres. De ahí la pregunta del impuesto al sol. Mi sensación es que hay un avance hacia eso, y de querer cobrar por estas cosas aparentemente que son libres. Sí. Por lo menos desde la perspectiva de proyectos de ley todavía no se contempla. ¿Tienes la esperanza que no se haga? Ojalá que no lleguemos a eso. Bien. Este año, 2016, ¿qué avances se esperan en la legislación? ¿A dónde pretendemos llegar a nivel legislativo y de reglamento, que es lo que hemos conversado? Mira, básicamente yo veo algunos desafíos importantes. El primer desafío es la implementación de la reglamentación del proyecto de ley de transmisión y la creación de un coordinador único nacional. Ya hablamos un poco de ese tema con respecto a los servicios complementarios y almacenamiento de energía, pero también hay otras materias que también requieren de una detallada reglamentación e insisto, si no hay una reglamentación eficaz, eso puede ser letra muerta. Hay otro aspecto que considero muy importante que dice relación con la eficiencia energética. Sí, no lo hemos tocado. La eficiencia energética, Chile todavía no cuenta con una ley de eficiencia energética, no cuenta con una política institucional de eficiencia energética. Recién hay algunos avances institucionales como la creación de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, pero los esfuerzos de realizar eficiencia energética eran generalmente iniciativas privadas, iniciativas de mercado incluso. De mercado o de algunos organismos internacionales, pero no existía o ni existe hasta el día de hoy una ley. Por lo tanto, se está esbozando un proyecto de ley que va a ser la primera ley que establece una eficiencia energética, pero lo interesante aquí es establecer cuál va a ser el rol de las distribuidoras en el proceso de eficiencia energética. Porque las distribuidoras son un aliado natural para poder llevar a cabo esta eficiencia energética. Pero para las distribuidoras hay que plantearles los incentivos necesarios. Exacto. Porque obviamente si a mí me dicen sea más eficiente, voy a consumir menos energía y eso se va a traducir en una ganancia inferior para las distribuidoras. Por lo tanto, hay que manejar ese concepto. Y ese concepto y esa situación se resuelve a través de lo que se denomina el desacople, ¿ya? Que es un mecanismo que lo utilizan distintas legislaciones, el modelo de California, etcétera. Explícamelo. Básicamente consiste en dejar indemne a las distribuidoras de un proceso de eficiencia energética.
Es decir, que si yo consumo menos por un programa de eficiencia energética, la distribuidora no se va a ver afectada en sus utilidades. Pero, como contrapartida, la distribuidora tiene el deber de establecer ciertos programas, programas de eficiencia energética, programas que son de carácter obligatorio. ¿Ya? Y dentro de ese esquema de derechos y obligaciones, es decir, yo te mantengo indemne, hacemos una política de Estado de bien común al promover la eficiencia energética, pero usted, distribuidora, tiene que implementar programas obligatorios que establezcan ciertas metas. Y si esas metas no se cumplen, usted va a ser objeto de una sanción administrativa, una sanción pecuniaria, ¿ya? Eso es lo que yo veo, y lo planteé en una columna hace algún tiempo atrás, que debiese ser el espíritu del proyecto de ley de eficiencia energética. A mí me ha preocupado del concepto que en eficiencia energética de nuevo hay un problema de pago de costos traspasado al consumidor final. Por ejemplo, una cosa muy simple. Por eficiencia energética es un concepto extremadamente amplio. Se aplica a todo, literalmente. Construcciones. En el sur, en Chile, Temuco, por poner un ejemplo, tenemos un grave problema de contaminación producto del uso de leña para la calefacción doméstica que no es subsanable desde el punto de vista de prohibiciones. Se va a morir de frío la gente porque le prohíban usar la leña húmeda o no seca o lo que sea. Y no se va a solucionar. Simplemente no va a tener solución por esa vía. La vía real es que las casas se puedan calefaccionar con menos cantidad de combustible de cualquier tipo. Es decir, que sean más eficientes las construcciones. Implica un diseño de muros aislados de temperatura, dobles ventanas, costo en las construcciones. La eficiencia energética en parte va a ir a legislaciones que van a obligar a las constructoras a tener que hacer este tipo de construcción. El pago final lo va a tener que hacer nuevamente el consumidor. Pero en ese ejemplo en particular se justifica porque la persona va a vivir en ese domicilio. Mi preocupación de nuevo viene cuando se le quiere traspasar al consumidor final cierto concepto de eficiencia energética que en realidad el ahorro no es para él, es para otros. Sí. Yo concuerdo con esa mirada. Insisto en que los programas de eficiencia energética deben ser cargo de, en este caso, las distribuidoras. Pueden ser las distribuidoras o bien un tercero encargado que la distribuidora mandate para realizar ese programa, pero tiene que haber una definición clara con respecto a quién es el responsable. No soy partidario de que se traspase el costo de ese programa de eficiencia energética a los consumidores. Entiendo que la propuesta del proyecto de ley contempla distintas alternativas y una de las alternativas también sería una recaudación por parte de los consumidores también, pero sería menor. Pero habrá que ver cuál va a ser el tenor del proyecto de ley. Solamente va a ser el ejemplo. Eficiencia energética son cosas muy pequeñitas. Había una política de Estado en Chile, yo no sé si se legisló exactamente de que ya están prohibidas las ampolletas incandescentes, creo que sí. ¿Sí? Entonces ya no pueden usarse ampolletas incandescentes y tienes que pasarte a ampolletas de bajo consumo, que sabemos que no son de bajo consumo, tendría que ser LED la tecnología para que efectivamente fuera de alta eficiencia energética. Cuando a una persona tú le dices cambie su foco de 100 watts incandescente que cuesta 1.000 pesos y compre ampolleta de bajo consumo que cuesta 2.500 pesos, claro, le cargas el costo del ahorro a esa persona. Correcto. Y ese prorrateo de ahorro en el tiempo le significará un año de consumo por lo menos, donde no simplemente está absorbiendo el costo y después va a haber ahorro de algún tipo. Sí. Y te fijas como, en definitiva, el primer traspaso es al cliente final siempre, y ese es el problema a mi juicio. Sí. Es un buen ejemplo, es bien gráfico lo que tú señalas. Pero por lo que yo he visto del proyecto de ley, y ojalá así se respete, debiesen ser las distribuidoras quienes están a cargo de la implementación de los programas de eficiencia energética sin recargar al consumidor final. Perfecto. Finalmente, Daniel, ¿cuál es tu visión optimista, pesimista o tu visión en general, neutra, del punto de vista jurídico, para el desarrollo de la energía renovable no convencional en Chile en los próximos años, hasta el 2050, que es una bonita fecha? Sí. Mira, con respecto a eso, dos elementos, y un elemento que quería señalar también. Hay un tema sumamente importante, atractivo y necesario, que dice relación con la integración regional energética. Ahí Chile tiene ventajas comparativas y posibilidades ciertas de poder exportar energía. Sobre todo hablo de la energía del norte grande. Solar. Solar, norte del SIC y norte grande, o sea, todo el norte de Chile. Solar.
y creo que para eso están las condiciones. Pero hablo de una integración no particular o coyuntural con Argentina o Arica-Tacna, sino algo que sea regional. Y para eso creo que desde el punto de vista energético también tienen que darse pasos desde el punto de vista a nivel de Cancillería, a nivel de diplomacia, a nivel de relaciones exteriores. ¿Podríamos tener una diplomacia energética entonces? Pues perfectamente, y fíjate que un aspecto de aquello podría ser, por ejemplo, que Chile vuelva a ser miembro del Pacto Andino o de la Comunidad Andina de Naciones. La Comunidad Andina de Naciones, que integra Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, tiene precisamente un plan, entre otros, un plan de integración energética. Un plan de integración energética. Entonces, si Chile quiere integrarse y emular un poco lo que ha sucedido en Europa, bueno, es necesario confiar en nuestros vecinos, dejar un poco los temores del pasado o del presente de lado y enfocarse en un aspecto bastante técnico y bastante práctico y necesario, como sería la integración regional energética. Entonces, desde ese punto de vista, las condiciones técnicas están, los estudios de factibilidad están, pero esto tiene que ir acompañado también de un paso diplomático y algo concreto que puede ser es la reincorporación como Estado miembro, porque Chile actualmente es Estado asociado, pero no es miembro. Y eso contribuiría a facilitar la integración energética, porque uno de los puntos principales de la integración regional energética es la adecuación normativa interna. Entonces eso obviamente podría facilitar un intercambio, pero un intercambio significativo, un intercambio que permanezca en el tiempo, no algo tan coyuntural como se sucede actualmente con Argentina. Exacto. O coyuntural que podría ser Arica-Tacna. Bilateral, digamos. Claro, bilateral. Más bien yo planteo algo regional. Finalmente, Daniel, tenemos una apuesta, y me parece interesante. ¿Qué piensas tú? ¿Chile al 2050 un 100% de energía renovable no convencional? Sí, a mí me encantaría que sí. El documento 2050 que tiene el gobierno y que consensuó distintos actores establece un 70% a lo menos de energía renovable no convencional, incluyendo la hidráulica. Yo espero que perfectamente podría ser posible. Los amigos de Acera así lo plantean y sería un gran desafío para la sociedad y, por cierto, en materia regulatoria. Y una vez más cobra relevancia lo que conversamos al principio, los sistemas para poder incorporar energía variable al sistema eléctrico nacional, y para eso debemos trabajar en los sistemas de almacenamiento de energía y servicios complementarios. Muchísimas gracias, Daniel. Con ustedes nos vemos la próxima semana en otra entrevista de Energía Alterna.